la economía, indicadores, criptos y tus finanzas. Le damos como siempre la más cordial bienvenida al profesor Aaron Olmos. Él es economista, docente, investigador y director de Olmos Group. Profesor, bienvenido, ¿cómo le va? Yo, profe. Muy buenos días, Vanessa, Guillermo, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros una vez más, profe. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre dos términos que a veces se suelen confundir. Usted nos va a decir si en efecto se relacionan o no, o cuál es la diferencia. ¿Es lo mismo comprar que invertir? Bueno, fíjate qué interesante, ¿no? Tú puedes comprar un instrumento de inversión, por ejemplo, pero la compra la definimos como la erogación o la salida de dinero que puede hacer una persona natural, así como tú, como Guillermo, como yo, una persona jurídica, una empresa, un gobierno, ¿no? O alguien del resto del mundo. Y básicamente pues está orientada pues, a la cobertura de alguna necesidad, ¿no? En principio. Por inversión entendemos la adquisición, en este caso, de herramientas que permiten la reproducción del dinero, o sea, la colocación de capitales con la intención de reproducirlos bajo la lógica del rendimiento. Ahora, puede invertir desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista especulativo, ¿no? Entonces, si bien pueden estar conectadas en su origen, no necesariamente significan lo mismo. Claro, ¿y el riesgo en ambos cómo aplica? Bueno, en la inversión creo que está más evidente. Cualquier toma de decisión conlleva cierto nivel de riesgo. El riesgo es una probabilidad. La probabilidad de que eso que yo estoy buscando con esa toma de decisión pueda no lograrse, ¿no? El riesgo a toma de decisiones a nivel de inversión hay diferentes tipos: riesgo de liquidez, riesgo de capital, riesgo pues, por toda oportunidad, es decir, no tomar la mejor decisión porque no estaba informado, ¿no? Y el tema con la compra, desde el punto de vista del riesgo, tiene que ver con más información también, pero también con calidad de eso que estamos comprando, ¿no? Y aquí también tiene que ver con otro fenómeno bien interesante, porque hay una expresión que hemos comenzado a ver ahora en algunos países, que es la famosa reduflación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es la manufactura o elaboración de productos que tienen menor cantidad o menor calidad al mismo precio, ¿no? Los temas de incremento de precio en la economía. Entonces, si alguien compra algo y está en un proceso de reduflación, el riesgo puede estar en el hecho de que no esté comprando lo mismo con la misma calidad, por ejemplo. Y en el caso del contexto venezolano, la realidad venezolana, ¿qué resulta más conveniente? ¿O no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco? ¿Invertir o comprar? Bueno, en el caso venezolano, los niveles de compra, donde está el consumo, están vinculados al poder de compra del ingreso, a los niveles de ingresos que tenemos todos, ingresos y rentas, ¿no? O sea, ahí habría que sumar no solamente sueldos y salarios, habría que sumar otros elementos que genera la persona natural o jurídica a nivel de ingresos, ¿no? A nivel de contraprestación, ya sea por una actividad laboral, ya sea por una actividad de inversión, ¿no? En el caso de Venezuela, a nivel de las compras, es interesante ver cómo, por ejemplo, el Consejo Nacional de Comercio y de Servicios el año pasado hablaba que los niveles de consumo del sector comercio en Venezuela pues no eran los mismos del año 2022 a 2023. Sin embargo, en el caso nuestro, ya ha pasado el primer cuatrimestre y ya casi terminando el quinto mes del año, ya estando sobre el 40% del año, es importante ver cómo hay cierto nivel de recuperación en términos del consumo. Efectivamente, como tú lo decías, no podemos meter a todo el mundo en el mismo saco porque las realidades de los hogares son totalmente diferentes. Sin embargo, en términos promedio, cierto nivel de recuperación de el consumo motivado a ese tipo de estabilidad que se ha generado alrededor de un tipo de cambio durante unos meses con un alto nivel de intervención cambiaria. Y bueno, pues en términos de inversión hay un resurgir de la inversión en Venezuela ahora, ¿no? Permíteme incluir unos elementos para tu explicación, Aaron. Por ejemplo, acá en Venezuela, antes, y por qué no ahora también la gente dice, voy a comprar mi casa y al final eso termina siendo un patrimonio. Es decir, la gente compraba su casa pensando que estaba haciendo una inversión, o al menos es un patrimonio. No sé si el concepto de patrimonio podamos incluirlo en esto de comprar e invertir, porque también está el término de pasivo
y activo. Si yo compro una casa y me genera gastos, es un pasivo. Ahora, si yo compro una casa para alquilarla, es un activo y ya es otra cosa. Entonces, ¿una casa es una inversión o una compra o un gasto? Fíjate, un activo es algo que tú posees, algo que te genera propiedad, ¿no? Y que puedes enajenar, que puedes de alguna manera lucrarte producto de su venta posterior, ¿no? Siempre está este tema de que efectivamente lo que yo considero como un activo lo es, más allá de las características físicas que tengan o el precio que yo pagué, ¿no? Siempre se dice que un activo es eso que pone dinero en tu bolsillo. Entonces tenemos el caso de la persona que dice que compró un carro, una camioneta, y que es un activo que lo puede colocar en un balance. Sin embargo, desde el punto de vista real, si ese activo no le genera algún rendimiento, no trabaja para él, bueno, algunas personas dirán, mira, creo que no es tan activo, ¿no? Creo que más bien está generando egresos, salidas de dinero, ¿no? El término pasivo tiene que ver con las obligaciones, ¿no? De corto y mediano plazo que puede tener una persona natural, una persona jurídica, con un tercero, por ejemplo, o con el Estado. Y lo interesante de este tema, que tú lo conectas acá, tiene que ver con el patrimonio también. El patrimonio tiene que ver con esa capacidad económica que puede demostrar una persona o una empresa desde el punto de vista precisamente de sus activos, que los podemos asumir como un patrimonio dinerario, es decir, dinero, montos de dinero, o pueden ser también bienes muebles o bienes inmuebles, ¿no? Que de alguna manera tengan una evaluación en términos de mercado, tengan un precio, en términos mercantiles, y se pueda tomar en consideración como parte, ¿verdad?, de la constitución de una empresa, parte de la riqueza personal de alguien, y eso llamamos patrimonio. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista en términos de inversión, tendríamos que pensar en que esos elementos que me generan a mí esta capacidad de proyectarme en el tiempo a nivel de mis ingresos, no tendrían que trabajar para mí, ¿no? Y eso trabajar para mí es: tengo un vehículo, bueno, el vehículo está haciendo algo, tengo una moto, lo estoy utilizando para generar ingresos, tengo una oficina, la estoy alquilando, tengo una casa, bueno, tengo el lugar donde yo vivo, pero además me está generando algún nivel de ingreso, algún flujo. Están escuchando al profesor Aaron Olmos, economista, docente, investigador y director de Olmos Group. ¿Y en Venezuela invertir en qué, profesor? Porque, bueno, ciertamente de un tiempo para acá se han visto ciertas activaciones en la bolsa, pero afuera, en otros países, uno ve que eso es muy común, ¿no? El ciudadano de a pie invirtiendo en comprar acciones de determinadas empresas. Pero en el caso venezolano no estamos muy familiarizados con eso, así que ¿invertir en qué en Venezuela? Bueno, los principales enemigos a vencer a nivel de inversión tendría que ser la inflación por un lado y el tipo de cambio, ¿no? Si estamos hablando quizás de la bolsa de valores, pudiésemos colocar capital, dinero en bolívares, en algunas acciones de empresas, en algunos papeles comerciales, por ejemplo. Y lo importante de esto es que cuando se conforma un portafolio de inversión en bolívares, deberíamos tratar de obtener un rendimiento mensual mayor, por ejemplo, al índice de inflación. El tema con esto es que siempre se está buscando maximizar el resultado de estas inversiones, y es allí donde vemos que este rendimiento, inclusive directamente, ya no se hace en Venezuela, sino que se pasa por un broker, un intermediario, un tercero, y se va entonces a mercados extranjeros, ¿no?, para colocar sumas en divisas que permitan tener rendimientos también en divisas, ¿no? El tema con esto es que, al final de cuentas, siempre hablamos de la inversión en términos de dinero, en términos de activos físicos, ¿no? Pero al final de cuentas la principal inversión siempre va a ser el individuo en sí mismo desde el punto de vista de la formación y la educación, ¿no? Y eso es algo que yo creo que siempre lo hemos comentado acá cuando hemos hablado de este tema. La mejor inversión es formarse, ¿no? Es agregarse valor, es estudiar. ¿Qué estudiar, qué formarse? Bueno, uno nunca deja de educarse, ¿no? Y siempre hay opciones para crecer a nivel personal, para crecer a nivel intelectual, para crecer a nivel de arte y oficio, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva en Venezuela podemos invertir, bolsa de valores, podemos invertir en Venezuela, en el resto del mundo, siempre colocando ese dinero que no estamos necesitando en este momento, y que decimos por allí que estamos dispuestos a perder, aunque no es la idea,
pero también podemos invertir en nosotros desde el punto de vista de la formación. Sí, no, definitivamente el aspecto de la formación es fundamental y bueno, Olmos Group se la pasa constantemente haciendo ese tipo de formaciones, así que es importante que sigan a @AaronOlmos1. Ahora, Aaron, invertir también en criptomonedas, Venezuela, ya sea bien por la situación país, para que la gente tuviese acceso a dólares, las criptos fueron una alternativa, pero ahora se consideran una inversión. Sí, lo sigue siendo, ¿no? El tema de la colocación de estos dineros en criptoactivos sigue teniendo sentido, más allá pues del escenario que tenemos en Venezuela desde el punto de vista regulatorio y lo que está pasando con los equipos de minería y toda esta cuestión. El mercado sigue estando allí y esto es muy importante porque cada quien encuentra el uso particular para este tipo de herramientas digitales, ¿no? Entonces hay un perfil de inversionista. Este perfil de inversionista puede ser o más arriesgado o menos arriesgado o moderado. En función de este perfil, de lo que yo tenga dispuesto a colocar y de la necesidad que tengo, ¿no?, de esos dineros en el corto plazo, entonces yo veré si para mí tiene sentido colocarme en el mundo de las criptomonedas, sobre todo tratando de buscar un sentido a esto, ¿no? Tengo un excedente, lo puedo colocar acá, bueno, después que yo voy acumulando eso, ¿dónde lo puedo transformar nuevamente en dinero fiat? O si directamente lo puedo utilizar para adquisición de bienes y servicios, para comprar cosas, como decíamos al inicio, en cripto, ¿no? Gracias, como siempre, profesor, por estar con nosotros. Recuérdenos sus coordenadas. Como no, mira, antes Twitter, ahora X, me pueden ubicar como @AaronOlmos, Aaron con doble A, nombre hebreo, y en Instagram como @AaronOlmos1, pues estamos siempre a la orden para reconocerlo. Gracias, profesor, un abrazo, feliz día. Muy amable. Igualmente, un gran abrazo. Un abrazo. El profesor Aaron Olmos con nosotros, economista, docente, investigador.